Bienvenidos a Palabra Urgente. Hoy te llevaré a un viaje a través de los cielos y la tierra para conocer una de las historias más impactantes y ocultas de la Biblia, la rebelión de los vigilantes y el nacimiento de los Nefilim. Un relato donde la luz y la oscuridad se enfrentan, donde seres celestiales desobedecen la voluntad de Dios y cambian para siempre el destino de la humanidad. Prepárate para descubrir cómo estos ángeles, creados para observar, cedieron ante la tentación, entregaron conocimientos prohibidos y provocaron la ira del Creador. Una historia que no solo es pasado, sino una advertencia para nuestros días. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar cambiará tu forma de ver la guerra espiritual que vivimos. Y recuerda, si aún no lo has hecho, suscríbete a Palabra Urgente. Activa la campanita y comparte este video para que más personas conozcan la verdad que pocos se atreven a contar. En el cielo, dentro de los castillos del reino de Dios, no había espacio para la duda ni la inquietud. Era el hogar de los ángeles encargados de observar de cerca la creación. Pero una semilla oscura estaba naciendo en la luz. Los vigilantes. Su existencia no era más que un reflejo de la magnificencia divina. No existían sombras, ni tiempos de prueba, solo la inmensidad de la calma eterna, donde el trabajo de observar era la más alta manifestación del deber. El silencio reinaba. Era un silencio lleno de sabiduría y paz, donde cada rincón del cielo era tan claro como el cristal, y cada estrella parecía hablar en susurros que nunca alcanzaban a perturbar la quietud. Los vigilantes no conocían el cansancio, ni la duda, ni la curiosidad desbordante. Solo existían para cumplir su misión, que era clara y definida: observar. La reunión divina, en la cúpula del cielo, donde los límites de la existencia no se podían comprender. Todos los vigilantes se encontraban reunidos. La sala era grandiosa, más allá de cualquier descripción humana. Frente a ellos, una figura resplandeciente apareció, y todos se inclinaron en un gesto de reverencia. La presencia era majestuosa, desbordando poder, sabiduría y amor en cada uno de sus gestos. Era Dios, el Creador, quien hablaba sin necesidad de alzar la voz, pues sus palabras llegaban a cada ser como una melodía profunda en sus corazones. «Vigilantes», dijo él, su voz resonando como un eco eterno. «Habéis sido creados para un propósito específico, y ese propósito es observar. No hay necesidad de intervenir, solo de ver lo que he creado. Mi creación es perfecta, pero cada ser que habita la tierra tiene un libre albedrío que no debe ser alterado. Vosotros sois los guardianes del orden, los testigos de mi obra». Los vigilantes, en su mayoría, permanecían callados, sus mentes sumidas en una quietud profunda. No había cuestionamientos, no había deseos de cambiar lo que ya estaba perfecto. Solo observaban, inmóviles y pacíficos, como si el solo hecho de existir fuera suficiente para cumplir su propósito. «Observad desde arriba», continuó Dios. «Vuestro trabajo no será el de cambiar el curso de los eventos, sino el de atestiguar la vida en su forma más pura. Recordad, todo en el universo tiene su lugar y su propósito, y vosotros sois el testimonio de ese equilibrio». Cada palabra de Dios caía como un susurro de sabiduría universal. Los vigilantes sentían que cada célula de su ser vibraba con la certeza de que estaban cumpliendo con el más alto de los deberes. No influir, solo ser. En ese momento no existía conflicto ni deseos, solo la aceptación total de su rol. Desde su morada, los vigilantes podían ver todo lo que ocurría en la tierra, pero no sentían la necesidad de intervenir. Veían a los humanos, con sus luchas y triunfos, con sus días tranquilos y sus tormentas. Sin embargo, su propósito era claro: no intervenir. Los humanos, con su libre albedrío, caminaban por la senda del conocimiento, el amor, la creación y la destrucción. Pero los vigilantes no se sentían tentados a alterar ese curso. Ellos solo los observaban, sin juicio,
sin intervención. El orden perfecto del universo estaba en marcha, y su única responsabilidad era ser los testigos silenciosos de esa grandiosa obra. Cada criatura tiene su destino, dijo Dios, mirando con una calma infinita. El hombre, como el árbol, como el río, debe seguir su curso. Vosotros estáis aquí para recordarles su esencia, pero no para darles dirección. Eso les corresponde a ellos. El aire en la sala divina era denso, con la paz absoluta que solo un ser inmortal podía conocer. Los vigilantes no sentían la urgencia, ni la incomodidad, ni el deseo de cambiar. No había dudas en sus corazones, porque sabían que su función era una extensión del propósito divino. Su existencia, aunque inmortal, no era para cuestionar, sino para entender que el único papel que debían cumplir era el de mantener el orden. Los días y los ciclos pasaban sin que los vigilantes percibieran el paso del tiempo. Su vida era eterna, y el concepto de cambiar era ajeno a su naturaleza. Observaban las estaciones cambiar, las estrellas formarse y desvanecerse, pero no intervenían. Cada movimiento, cada respiración del universo ocurría sin que ellos tuvieran que hacer nada más que estar allí. La inmortalidad les concedía la visión profunda de la totalidad, y entendían que todo tenía un propósito más allá de la comprensión humana. Azazel, que había sido uno de los más sabios, contemplaba el vasto horizonte de la tierra desde su posición, pero no sentía la urgencia de actuar. Su visión era clara, y entendía que la humanidad debía crecer por su propio albedrío, enfrentando sus propios desafíos. No había necesidad de interrumpir el flujo de su existencia. A su lado, Araquiel, otro de los vigilantes, compartía el mismo sentimiento de paz. Los humanos, aunque imperfectos, eran parte de un proceso divino mucho mayor que ellos mismos. ¿Por qué interferir? Semhasa, líder entre ellos, sentía el peso de la calma profunda que los rodeaba. A pesar de su vasto poder y su naturaleza infinita, sentía una satisfacción que solo el cumplimiento de su misión podría ofrecer. Nada faltaba. Todo estaba en su lugar. Dios los miró con una benevolencia infinita, como un padre que observa a sus hijos cumplir con su destino. Vigilantes, no os pido más que esto. Seguid observando. Permitid que la humanidad siga su curso. Vosotros no sois agentes del cambio, sino guardianes del equilibrio. La Tierra, como todo en el universo, tiene un orden que debe mantenerse. Vosotros sois los testigos de este equilibrio eterno. El cielo volvió a sumirse en su silencio perfecto. Los vigilantes, como siempre, observaron desde su puesto elevado, sin deseo, sin necesidad de alterar. En su ser, sabían que no había mayor cumplimiento que este: existir, sin intervenir, sin cuestionar, como guardianes del orden divino. Este capítulo finaliza con una calma profunda que establece el equilibrio entre el deber de los vigilantes y la perfección del plan divino. Nada necesitaba ser cambiado. La existencia era plena en su perfección. Pero, como todo en la creación, algo en esa paz eterna comenzaba a cambiar. Aunque aún no lo sabían, el equilibrio estaba por romperse. Capítulo 1. Los vigilantes. Antes de bajar a la tierra, la luz del cielo nunca había sido tan intensa, ni el aire tan pesado. En lo profundo de las alturas, más allá de donde los ojos humanos pueden ver, los vigilantes se reunían en el Consejo de los Eternos. La ciudad celestial era vasta y silenciosa, una morada que pertenecía a los seres que habían observado el paso del tiempo desde un lugar donde el caos era desconocido, donde la justicia era incontestable y donde el bien siempre prevalecía. Pero, en esa sala de observación infinita, una inquietud comenzaba a hacer eco entre ellos. Semhasa, el líder de los vigilantes, se encontraba en el centro, su figura imponente sobre el altar de cristal que reflejaba las estrellas distantes. Sus ojos,
más viejos que las propias estrellas, brillaban con una mezcla de curiosidad y duda. Los demás lo observaban en silencio, con una espera pesada que se sintió en cada rincón de la sala. «Estamos destinados a observar, no a intervenir», dijo Semyasa, su voz resonando en la cámara, clara y firme. A pesar de su tono autoritario, una sombra de incertidumbre cruzaba su rostro. «Lo que ocurre abajo es parte del orden divino, y debemos mantenernos al margen. Esa es nuestra misión». Pero los demás vigilantes, aquellos que habían visto los siglos pasar sin cuestionar su deber, comenzaron a mirarse entre sí, buscando algo más que las palabras de su líder. Azazel, uno de los más sabios y antiguos de los vigilantes, dio un paso adelante. Sus ojos centelleaban con un brillo que no era solo de sabiduría, sino de algo más profundo. «¿Es suficiente con observar?», preguntó Azazel. «Nos hemos mantenido apartados durante milenios, observando las caídas y los ascensos de las civilizaciones humanas. Pero, ¿acaso no hemos aprendido nada de ellos? ¿Acaso no sentimos una curiosidad que no podemos reprimir?». Las palabras de Azazel flotaron en el aire, desafiantes y tentadoras. Su mirada se encontró con la de Semyasa, y algo en el ambiente cambió. «No estamos aquí para entenderlos, Azazel», respondió Semyasa, con una severidad que no ocultaba completamente su creciente incomodidad. «Ellos son un experimento, algo que debe seguir su curso sin nuestra interferencia». Pero el eco de las palabras de Azazel ya había calado en los corazones de otros vigilantes. El deseo de experimentar, de conocer lo que significaba ser humano, lo que significaba la fragilidad y la emoción, se encendió en algunos de ellos como una llama indomable. Uno de los vigilantes, llamado Araquiel, un ser de gran fuerza, se adelantó. «¿Y si no interferimos? ¿Y si dejamos que ellos sigan su camino, sin que les mostremos lo que somos capaces de hacer? ¿No nos hemos preguntado alguna vez por qué no podemos hacer más? ¿Por qué solo estamos aquí para observar?». Los otros vigilantes se debatían entre la lealtad a su deber y el deseo de conocer, de explorar los límites de su existencia. Había algo en los humanos que los atraía, algo que no podían comprender completamente, pero que los llamaba insistentemente. Semyasa, que había liderado con firmeza durante tanto tiempo, sintió una punzada de duda. Sabía que su deber era claro, pero también era consciente de que en su corazón algo más se agitaba. «Entonces, ¿qué propones?», preguntó Semyasa. Azazel dio un paso al frente. «Propongo que descendamos, no para tomar el control, no para arrastrarlos a nuestra voluntad, sino para comprenderlos de cerca, como ellos lo hacen. Debemos ser uno de ellos para comprender realmente su existencia». El aire se volvió aún más denso, mientras las palabras de Azazel se asentaban en la mente de los vigilantes. Semyasa, a pesar de sus dudas, sabía que la semilla de la desobediencia ya había sido plantada. «Nos arriesgamos a algo más que nuestra misión. Podemos perder nuestra esencia, nuestra conexión con lo divino. No somos humanos, no lo olvides». «Lo sé», respondió Azazel con suavidad. «Pero tal vez sea hora de explorar lo que hay más allá de nuestra existencia estática». El consejo cayó en un profundo silencio. Los vigilantes, seres inmortales que habían observado sin cesar, ahora se enfrentaban a una decisión que podría cambiar todo lo que sabían. Los cielos parecían estar en espera de su respuesta, y por un momento, Semyasa se encontró dividido entre el deber y el deseo, entre la obediencia a una voluntad más grande y la fascinación por lo que los humanos representaban. Finalmente, Semyasa habló. «Descenderemos», dijo Semyasa, y su palabra retumbó en el aire como un eco divino. «Pero no sin condiciones. No nos dejaremos arrastrar por sus deseos. Observaremos, pero también aprenderemos». La aprobación de Semyasa, aunque cautelosa, era un primer paso hacia algo mucho mayor. Los demás vigilantes, algunos reticentes, otros llenos de curiosidad, aceptaron en silencio. «Es nuestra oportunidad para entender», murmuró Azazel, casi como un juramento. Con una última mirada al cielo, los vigilantes comenzaron a prepararse para el descenso.
la fuerza de su voluntad, el poder de su ser, sería disminuida al entrar en el plano terrenal, ya que debían tomar forma humana para interactuar con los mortales. Se someterían a sus limitaciones físicas, a sus emociones, a su vulnerabilidad, a medida que sus cuerpos se materializaban en formas más terrenales. Una sombra de incertidumbre se apoderó de cada uno de ellos. El vacío de la decisión tomada pesaba sobre sus corazones. Sabían que no regresarían de la misma forma en que habían llegado. Esta aventura, esta intrusión en el reino de los humanos, les cambiaría irremediablemente. Al cruzar el umbral entre el cielo y la tierra, comenzaron a sentir una extraña incomodidad. Cada uno de ellos, al adentrarse más en el reino de los humanos, empezó a experimentar algo diferente, algo que jamás habían previsto: el peso de la mortalidad. Semjasa, al bajar, sintió una presión en su pecho, como si el aire estuviera más denso, más pesado. Azazel, por su parte, no pudo evitar ver el rostro de los hombres y mujeres que lo rodeaban, sus miradas llenas de temor y asombro. Aquello que había parecido simple curiosidad se convirtió en una sensación de vulnerabilidad. Por primera vez, los vigilantes se vieron obligados a enfrentar la fragilidad de los mortales de una forma más visceral, más cercana. De inmediato, comenzaron a cuestionarse si esta decisión era realmente suya o si había algo más grande operando detrás de su caída. El cielo había dispuesto que fueran observadores, pero algo los empujó a hacer más, algo que podría llevarlos por un camino oscuro. Los mortales, aunque aterrados, no sabían que este encuentro cambiaría no solo sus vidas, sino el futuro de todos los cielos. Los vigilantes, una vez seres inquebrantables, ahora sentían el peso de una carne mortal y el impulso de la tentación. Algo había comenzado, y ni Semjasa ni Azazel podían detenerlo. Semjasa, mirando la tierra ante él, pensó en las palabras de Azazel. La curiosidad humana se había convertido en su propia curiosidad. El curso de la humanidad y el de los vigilantes estaban entrelazados de una manera que ni siquiera ellos habían podido prever. Era solo el primer paso, pero para algunos de ellos ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Este capítulo establece la tensión, la tentación y las primeras dudas que comienzan a nublar el juicio de los vigilantes. Ahora se encuentran en la tierra, comenzando a experimentar lo que significa ser mortal, lo que les lleva a cuestionar su misión. Capítulo 2. La sombra de la superioridad. El tiempo en el cielo era eterno, pero la paciencia de los vigilantes comenzó a agrietarse, como una piedra que, aunque aparentemente sólida, comienza a fracturarse por dentro. Los vigilantes habían observado el crecimiento y la caída de las civilizaciones humanas. A pesar de su misión de mantenerse apartados, algo comenzó a surgir en sus corazones: la idea de su propia superioridad. Todo había comenzado con pequeños pensamientos, apenas susurros en las mentes de los más antiguos entre ellos. Primero fue Azazel, quien se permitió la tentación de pensar más allá de lo que Dios les había dicho. La curiosidad humana, que había comenzado como una chispa de fascinación, comenzó a convertirse en algo más profundo. La necesidad de entender qué hacían los humanos, y más aún, cómo lo hacían, empezó a transformarse en un juicio de lo que los mortales carecían: sabiduría, poder y eternidad. Una mañana, Azazel reunió a un pequeño grupo de vigilantes, en su mayoría aquellos que compartían sus mismas dudas. Entre ellos estaba Araquiel, que había empezado a cuestionar la visión que el cielo tenía de los humanos. A diferencia de otros, él no veía a los mortales como seres frágiles, sino como criaturas llenas de potencial. ¿Alguna vez os habéis detenido a pensar en lo que realmente somos?, preguntó Azazel. Somos perfectos, inmortales, hechos a imagen de lo divino. Sin embargo, miramos a los humanos como si su fragilidad fuera lo que los definiera. Ellos son solo el polvo de la tierra, intervino Araquiel, con tono frío. Pueden pensar, pueden crear, pero no tienen la eternidad.
No tienen el don de la sabiduría como nosotros. Azazel asintió, pero una sombra de duda cruzó su rostro. La verdad era que había observado más de cerca a los humanos. Su habilidad para crear, para aprender de sus errores, era algo que incluso él, en su vasto conocimiento, comenzaba a admirar. Pero no se atrevió a expresar esa admiración en voz alta, temeroso de que su líder, Semjasa, lo reprendiera. Nosotros no somos como ellos, continuó Azazel. Somos seres que no conocen el límite de su poder, ni el fin de su existencia. ¿Cómo es posible que sigamos viéndolos como inferiores? Semjasa, que había estado escuchando en silencio, finalmente intervino. No soy el único que siente que somos más que ellos. Somos eternos, y ellos son solo fugaces. No es solo poder lo que nos diferencia, es la sabiduría. Ellos viven en la incertidumbre, pero nosotros existimos en la verdad eterna. A medida que los días pasaban, la superioridad de los vigilantes comenzó a tomar forma. Ya no se veían como simples observadores, sino como seres de una categoría superior. La humanidad comenzó a ser vista con desdén, como una especie imperfecta, incapaz de comprender el verdadero orden del universo. Y en lugar de tener compasión, los vigilantes empezaron a sentir lástima por los humanos. Los vigilantes empezaron a ver las luchas de los mortales desde una perspectiva distante, como si ellos mismos estuvieran por encima de tales problemas. La guerra, el hambre, el sufrimiento, todo les parecía trivial. El amor, la pasión y la vida misma, esas emociones fugaces de los humanos. Ellos se destruyen a sí mismos, y nosotros observamos desde aquí, dijo Araquiel en una conversación privada con otros vigilantes. Pero somos más. Si quisiéramos, podríamos darles nuestro poder y conocimiento. Podríamos ayudarlos a crecer de una manera que jamás imaginaron. Podríamos gobernarlos y elevarlos. Somos sus superiores. A medida que la arrogancia de los vigilantes crecía, también lo hacía la incertidumbre de su misión. La obediencia a la voluntad de Dios comenzaba a resquebrajarse. Semjasa, aunque aún el líder del grupo, comenzó a ver con otros ojos a sus compañeros. La verdad de lo que representaban, de lo que significaba ser un ser inmortal, comenzó a desvanecerse ante la creciente soberbia de algunos de ellos. ¿Qué nos impide darles lo que merecen? Sabemos lo que necesitan. Lo hemos visto. ¿Por qué no llevarles conocimiento? ¿Por qué no guiarlos? Pero el líder sabía que aún quedaba una frágil línea que no podía cruzar. Algo en su interior le decía que si cruzaban esa línea, lo perderían todo. Su propósito, su conexión con lo divino, incluso su propia identidad como vigilantes. Pero el pensamiento ya había germinado en sus corazones, la semilla de la intervención, la tentación de jugar el papel de dioses sobre los mortales, comenzaba a crecer. Ya no se veían como observadores imparciales, sino como seres con el poder de cambiar el curso de los acontecimientos. Azazel fue el primero en dar el paso, el primero en desafiar lo que Dios había establecido. Se acercó a un grupo de humanos, aquellos que se encontraban en medio de una guerra, y les ofreció algo que los vigilantes nunca antes habían considerado: conocimiento. Capítulo 3. Azazel se encontraba en la cima de una colina, observando a los mortales desde su alto perchero en la tierra. La misión que se había asignado, la de dar conocimiento a los humanos, ya estaba en marcha, pero no podía evitar preguntarse: ¿había hecho lo correcto? Había entregado la semilla del poder a los hombres, y ahora la realidad de su desobediencia comenzaba a asentarse en su ser. Los humanos, que hasta entonces habían sido simples criaturas atrapadas en su frágil existencia, comenzaban a comprender, a usar y a transformar las fuerzas naturales de la tierra. Los vigilantes no habían venido a enseñarles a los humanos cómo sembrar o cómo construir. Habían venido a darles poder, conocimientos que no estaban destinados a ellos, desde las ciencias oscuras hasta las artes más profundas de la magia. Los vigilantes habían revelado a los hombres secretos que, en manos equivocadas, podían destruir todo lo que tocaban. La astrología. En el campamento que Azazel había formado en la tierra, un grupo de humanos se reunía cada noche bajo la vigilancia de los vigilantes. Azazel les mostró cómo leer los cielos,
cómo las estrellas y los planetas no eran meros puntos de luz lejana, sino mapas cósmicos que dictaban el destino de los hombres. Los humanos comenzaron a entender que todo en el universo estaba conectado y que los cielos, con sus movimientos infinitos, influían directamente en la vida que vivían. Las estrellas no solo brillan, les enseñaba Azazel, su voz cargada de un conocimiento vasto. Cada una de ellas representa un principio, un poder, y los planetas, esos gigantes de energía, afectan las decisiones de todos los hombres. El destino no es algo que se nos impone, sino algo que podemos leer, entender y manipular. Nosotros, los vigilantes, hemos estado observando durante eones. Vuestros antepasados, antes de nosotros, sabían mucho, pero no tenían el poder de comprender lo que estaba sobre ellos. Ahora, vosotros sabéis cómo leer esos mensajes del cielo. Los humanos, fascinados por la idea de que su destino estaba escrito en el firmamento, comenzaron a trazar cartas estelares, a predecir los movimientos de los astros y a leer las señales del cielo como si fueran libros abiertos. Se sintieron poderosos al ver que podían controlar el flujo del tiempo, saber cuándo sembrar, cuándo luchar, cuándo descansar. La astrología se convirtió en una herramienta poderosa en sus manos, pero también peligrosa. A medida que aprendían, sus corazones se llenaban de una confianza peligrosa en su habilidad para alterar el destino. La alquimia. Azazel, con su infinita sabiduría, también introdujo a los humanos en los secretos de la materia. Les mostró cómo transformar los elementos básicos en algo más poderoso. La tierra, el agua, el aire y el fuego son vuestros sirvientes, pero solo si comprendéis su esencia. El conocimiento de la transmutación es lo que os da poder sobre el mundo material, decía mientras levantaba una piedra en sus manos, y, ante los ojos de los humanos, la transformaba en oro puro. La alquimia no solo era el arte de convertir materiales simples en tesoros preciosos, sino también el arte de comprender los misterios más profundos de la vida misma. Los humanos aprendieron a manipular las fuerzas invisibles que gobernaban su mundo, las fuerzas de la vida y la muerte, la transformación y la permanencia. El oro, símbolo de pureza y perfección, fue solo uno de los muchos secretos que Azazel les reveló. Los hombres aprendieron a crear pociones, a curar enfermedades, pero también a envenenar, a corromper. Sin embargo, con la habilidad de transmutar elementos vino la arrogancia. Los humanos, en su deseo por más, comenzaron a experimentar con la vida y la muerte. Crearon fórmulas que no entendían completamente, que les otorgaron poder, pero también los corrompieron, pues el conocimiento nunca llega sin consecuencias. La alquimia se convirtió en una obsesión para muchos, y la búsqueda de la perfección en la materia se transformó en una enfermedad que corroía el alma humana, la magia y los hechizos. El conocimiento más peligroso que los vigilantes les impartieron a los humanos fue la magia, el arte de invocar, de manipular lo intangible, de alterar la realidad misma con palabras y gestos. Azazel les enseñó que la realidad no era sólida, sino una construcción maleable que podía ser moldeada con el poder de la mente y el espíritu. Las palabras son más poderosas de lo que imagináis. Con ellas podéis convocar los elementos, alterar las mentes y los corazones de aquellos que os rodean, dijo Azazel, mientras sus dedos danzaban sobre el aire, trazando símbolos invisibles en el espacio. De repente, el aire a su alrededor comenzó a vibrar, como si una corriente de energía invisible pasara por todo su cuerpo. Los humanos lo miraron con asombro, sus ojos llenos de temor y admiración. Un hechizo no es solo un conjunto de palabras. Un hechizo es un contrato con las fuerzas que hay más allá de la comprensión humana. Al pronunciar las palabras correctas, podéis hacer que el viento os obedezca, que el fuego se apague o que la oscuridad se convierta en luz. Pero recordad,
todo hechizo tiene un precio. Y si intentáis usarlo para vuestros propios fines egoístas, ese precio será más alto de lo que podéis imaginar. Los humanos empezaron a practicar los hechizos, a invocar las energías que Azazel les había mostrado. Al principio, solo eran pequeños encantamientos, simples manipulaciones del viento o el fuego. Pero pronto, con el conocimiento adquirido, comenzaron a manipular el tiempo, a alterar la realidad a su alrededor. Podían ver a través de las paredes, escuchar los pensamientos de sus enemigos e incluso cambiar el curso de las batallas. La magia se convirtió en su herramienta más poderosa, pero también en su peor maldición. Nadie que tocara la magia sin comprensión completa podría mantener su alma intacta. La tentación de usarla para propósitos egoístas era demasiado fuerte. La guerra por el conocimiento. A medida que los humanos absorbían el conocimiento, comenzaron a formar sectas, escuelas de magia y alquimia, cada una luchando por descubrir los secretos más oscuros, por obtener el control sobre los demás. Los reyes y los hechiceros se enfrentaron por el dominio, cada uno buscando obtener el poder otorgado por los vigilantes. La humanidad, ahora armada con un poder que nunca debió haber conocido, comenzó a destruirse a sí misma. Azazel observaba desde la distancia, sabiendo que su acto de generosidad había sido un error. Lo que había comenzado como un regalo se había convertido en un veneno, uno que se propagaba rápidamente. Los humanos ya no eran simples mortales, ahora tenían la capacidad de alterar el curso del universo y no sabían cómo controlarlo. El conocimiento entregado a los humanos, la astrología, la alquimia, los hechizos, se convirtió en una fuerza incontrolable. Lo que los vigilantes habían considerado un regalo, se transformó en una carga que los humanos no sabían manejar. El poder, en manos equivocadas, siempre destruye. Y ahora, los humanos, cegados por su nueva sabiduría, se enfrentaban a una caída inevitable, pues el conocimiento siempre tiene un precio. El conocimiento de las armas, el conocimiento dado a los humanos, no se limitaba a las ciencias arcanas, la astrología o la alquimia. Azazel y los otros vigilantes, con su vasta sabiduría, también impartieron a los hombres las artes del combate, enseñándoles a forjar herramientas de poder, espadas, cuchillos, escudos y armaduras. Estas armas, con las que los humanos hasta ese momento solo soñaban, serían sus aliados en la guerra, pero también sus verdugos. Lo que Azazel les ofreció no fue solo un arte para la defensa, sino un conocimiento que los haría tan poderosos como para destruir a aquellos que se interpusieran en su camino. Los humanos, antes desprotegidos y vulnerables, ahora tenían en sus manos el poder de la muerte, el control sobre la vida de sus semejantes. La creación de estas armas marcó el inicio de una era de destrucción, una era en la que la humanidad comenzaba a superar sus limitaciones, pero también a caer en sus propias tinieblas. La primera lección de Azazel fue sobre el fuego. El fuego es la esencia misma de la transformación, y una chispa cayó sobre una piedra negra. El fuego ardió, iluminando el campo en la penumbra de la noche. Lo que sois, lo que vais a ser, está en el fuego. Es aquí donde forjaréis lo que os dará poder: el hierro, el bronce, la plata, todo lo que vuestros enemigos consideran una barrera. Lo haréis vuestra arma. Azazel, junto a los otros vigilantes, les enseñó a los humanos a extraer minerales de las entrañas de la tierra. Les mostró cómo convertir el hierro en algo más, cómo moldear y darle forma. Les reveló los secretos de la metalurgia, cómo hacer que el fuego forjara el metal en una hoja, en un filo afilado capaz de cortar la carne y la piedra. Los humanos, antes desnudos y vulnerables, ahora podían vestirse de acero y desafiar la fuerza de la naturaleza. Una espada no es solo un instrumento de lucha, explicó Azazel, mientras un humano forjaba un largo sable en el yunque. Es un símbolo de poder. La hoja no solo corta la carne, corta el destino. Al sostenerla, el hombre no solo combate contra su enemigo, sino contra el propio miedo, contra la muerte. La espada es el alma del guerrero. La espada fue la primera arma entregada. Los humanos aprendieron a crearla,
a forjarla con precisión y arte, hasta que cada hoja se convirtió en una extensión de su voluntad. Con el filo afilado, los hombres ahora podían protegerse, pero también podían dominar, imponerse sobre aquellos más débiles que ellos. Azazel también les enseñó a los hombres a defenderse. Un guerrero no solo necesita saber cómo atacar, sino también cómo protegerse, explicó mientras les mostraba cómo crear el escudo. El escudo no solo bloquea el golpe del enemigo, sino que simboliza la resistencia, la capacidad de soportar. Un hombre que tiene un escudo puede resistir hasta el final. El escudo, hecho de madera, metal o cuero, se convirtió en un símbolo de resistencia. El arco y las flechas. Con el tiempo, el conocimiento de las armas siguió expandiéndose. Azazel les enseñó el arte del arco, la habilidad de lanzar flechas con precisión desde una distancia. El arco es el símbolo de la mirada distante, dijo mientras mostraba a un hombre cómo tensar la cuerda. Con él, un hombre puede atacar sin estar cerca de su enemigo. Puede matar desde la distancia, sin enfrentarse cara a cara con su víctima. Lo que había comenzado como una enseñanza para la defensa, se convirtió en una carrera por el poder, donde cada facción buscaba destruir a la otra para imponer su dominio. Las armas, que debían ser usadas con sabiduría, ahora se convirtieron en una extensión de la violencia sin control. Los vigilantes, al ver la forma en que los humanos usaban el poder que les habían otorgado, comenzaron a darse cuenta de que su intervención había alterado el equilibrio de la tierra. Lo que debía ser un acto de sabiduría se había convertido en un arma de destrucción masiva. Capítulo 4. El deseo prohibido. Las pasiones que comenzaban a despertar en los corazones de los vigilantes. En la tierra, su misión de observadores se había transformado en una experiencia que jamás habían anticipado. Semjasa, el líder de los vigilantes, fue el primero en sentirse vulnerable. El mismo ser que había guiado a los demás con la voluntad de acero, comenzó a experimentar algo que no sabía cómo manejar. Fue una joven humana, de una belleza indescriptible, quien, al pasar cerca de él, lo atrapó en su mirada. Su rostro era tan puro y tan lleno de vida que Semjasa, por un momento, olvidó por qué había descendido a la tierra. Azazel, siempre al lado de Semjasa, observó su reacción y comprendió lo que ocurría. En sus ojos, el mismo brillo se reflejaba. Ambos sabían que el deseo no era una simple emoción, era algo mucho más profundo, algo que podía destruirlos. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de ellos les decía que no podían ignorarlo. ¿Ves lo que está ocurriendo, Azazel?, dijo Semjasa, con voz baja, su mirada fija en la mujer que pasaba cerca de ellos. Ellos, las mujeres, son tan hermosas. Algo en sus cuerpos, en su ser, despierta algo dentro de nosotros. No es solo deseo, es una fascinación que jamás imaginamos. Azazel, aunque también turbado, no podía negar lo que sentía. Había pasado siglos observando la perfección celestial, pero nada lo había preparado para la complejidad y la vulnerabilidad de los seres humanos. Nunca nos habían enseñado lo que era el deseo, respondió Azazel. Nosotros no estamos hechos para esto. Somos seres inmaculados, pero ahora todo parece ser diferente. Los días pasaban y la tentación se volvía cada vez más difícil de resistir. Los vigilantes, aunque todavía decididos a mantener su deber, comenzaban a encontrar en las mujeres de la tierra algo irresistible: la calidez de sus cuerpos, el susurro de sus voces, la dulzura de sus risas. Todo comenzaba a moldear sus pensamientos, a alterar su juicio. El deseo por las mujeres humanas no era un simple impulso carnal, era algo que los estaba transformando. La idea de la pureza de su existencia comenzó a desvanecerse. Los vigilantes, aunque poderosos, se encontraban al borde de algo mucho más peligroso que la simple curiosidad. Se sentían humanos, se sentían necesitados, deseosos de experimentar lo que nunca habían conocido: la intimidad, la pasión, la vulnerabilidad. Azazel fue el primero en ceder. Una mujer, de ojos oscuros como la noche, lo había mirado con tal intensidad que su voluntad se quebró y su conciencia se desvaneció ante el deseo.
Sus manos la tocaron, su aliento la acarició, y la barrera que los separaba de la humanidad se rompió. Esa noche, lo que sucedió fue mucho más que un simple acto de amor o de lujuria. Fue la primera vez que un vigilante se unió a una mortal, una unión que crearía consecuencias mucho más profundas de lo que cualquier ser celestial podría prever. La caída de Azazel no pasó desapercibida. Los demás vigilantes comenzaron a notar la transformación. Al principio, algunos intentaron mantener el control, resistir la tentación, pero pronto, las emociones humanas se infiltraron en sus corazones como una corriente subterránea que no podía detenerse. Araquiel, uno de los vigilantes más sabios, se acercó a Semyasa, preocupado. ¿Ves lo que está pasando? Azazel ya ha caído, pero algunos de nosotros comenzamos a ver a las mujeres humanas de manera diferente. La belleza de sus cuerpos, sus voces, sus gestos, nos atraen de una forma que no comprendo. Semyasa, que había estado luchando contra sus propios pensamientos, finalmente se dio cuenta de lo que había comenzado a suceder. El deseo, el amor humano, la necesidad de tocar, de sentir, todo eso comenzaba a tomar fuerza en su corazón. «Estamos perdiendo nuestra esencia», murmuró, su voz llena de incertidumbre. «El cielo nunca nos preparó para esto. Somos seres de luz, pero ahora nos sentimos arrastrados por la oscuridad de sus deseos». Azazel, al ver que su caída había desencadenado algo mucho mayor, comenzó a cuestionar su propia existencia. No solo había cedido al deseo, sino que ahora, con su acción, había corrompido no solo su alma, sino también la de los demás vigilantes. Ya no eran los seres puros y poderosos que alguna vez habían sido. Ahora estaban unidos al sufrimiento humano, a sus pasiones, a sus anhelos. Lo que comenzó con un deseo se transformó rápidamente en una necesidad insaciable. Los vigilantes, al unirse a las mujeres humanas, comenzaron a crear hijos con ellas. Los descendientes de esta unión eran seres híbridos, que poseían tanto la inmortalidad de los vigilantes como la vulnerabilidad humana. Estos hijos, a menudo llamados Nephilim por los humanos, crecieron rápidamente, con una fuerza y un poder que asustaban tanto a los humanos como a los propios vigilantes. Eran el resultado de una transgresión que los vigilantes no podían deshacer. Semyasa, que había sido el líder, ahora se encontraba atrapado entre la culpa y el deseo. Sabía que, al ceder a las tentaciones humanas, había puesto en peligro no solo su propia existencia, sino la del universo mismo. El equilibrio divino que los vigilantes mantenían con tanto esfuerzo se desmoronaba ante sus ojos, y la ira de Dios estaba a punto de desatarse. Azazel, sin embargo, veía esto de una manera diferente. Para él, los Nephilim representaban la unión perfecta entre lo divino y lo humano. Había dado el primer paso hacia una nueva era, una era en la que los seres humanos y los vigilantes se fusionaran, donde ya no habría barreras, solo una humanidad elevada, poderosa y eterna. El cielo comenzó a percibir lo que sucedía. Los vigilantes, al ceder a su deseo, habían violado las leyes divinas, y el castigo no tardaría en llegar. El deseo, aunque humano, era ahora un pecado mortal, una transgresión que había alterado el orden celestial. La caída de los vigilantes era inevitable, y el castigo sería tan imparable como el deseo que los había llevado hasta allí. Este capítulo explora el momento en que los vigilantes, seres celestiales, comenzaron a sucumbir al deseo humano. Al unirse con las mujeres de la tierra, iniciaron una serie de eventos que cambiarían no solo sus destinos, sino el destino de la humanidad misma. La tentación y la transgresión los llevaron a crear los Nephilim, seres híbridos que representaban la fusión de lo divino y lo humano, pero que también marcaban el principio de su caída. Capítulo 5. El nacimiento de los Nephilim. La simiente de los vigilantes, seres inmortales que habían caído ante el deseo humano, comenzaba a germinar en las entrañas de las mujeres que habían tomado como esposas. Los Nephilim, los hijos de los cielos y de la tierra, nacían bajo la mirada expectante de aquellos que los habían engendrado y, al mismo tiempo, los temían.
eran la manifestación de una transgresión que nunca podría ser olvidada. Cuando los vigilantes se unieron a las mujeres humanas, lo que comenzó como una transgresión carnal rápidamente dio paso a algo mucho más profundo y temible. Las mujeres, impregnadas con el poder de los seres celestiales, comenzaron a gestar a los hijos de estas uniones. Los Nefilim nacieron como gigantes, tanto en cuerpo como en poder. Desde su primer aliento, los hombres y mujeres que los rodeaban supieron que estos niños no eran seres ordinarios. Los ojos de los Nefilim brillaban con la luz del cielo, una intensidad que deslumbraba y aterraba a la vez. Sus cuerpos crecían más rápido que los de los humanos, y su fuerza era incomparable. Desde el primer momento en que comenzaron a caminar, demostraron un dominio absoluto sobre los elementos, una conexión con el cosmos que no era humana. Azazel, el más poderoso de los vigilantes, miraba con una mezcla de fascinación y miedo a los hijos que él mismo había engendrado. Ellos no solo poseían la inmortalidad de los vigilantes, sino que también compartían la fragilidad humana. Esta combinación les otorgaba una dualidad peligrosa. Por un lado, la arrogancia del poder celestial, y por otro, la vulnerabilidad de los mortales. «Son magníficos», dijo Azazel, mientras observaba a los Nefilim entrenar, sus cuerpos esculpidos por la fuerza y la rapidez. «Pero también son inestables. Tienen la inmortalidad, pero son mortales a la vez. Lo que hemos creado puede ser nuestra perdición». Los Nefilim no eran solo un símbolo de la transgresión de los vigilantes, sino también un reflejo del miedo y la adoración que los humanos sentían por estos seres híbridos. Los hombres y mujeres de las aldeas cercanas a donde los Nefilim nacieron comenzaron a ver en ellos a semidioses, seres que estaban más allá de su comprensión. En su corazón, los humanos sentían una mezcla de adoración y temor, porque sabían que estos hijos de los cielos no eran seres para ser desafiados. Sin embargo, a medida que los Nefilim crecían, la reverencia que los humanos les tenían comenzaba a tornarse en miedo. Aunque sus poderes eran incuestionables, había algo en su naturaleza que los hacía impredecibles. Mientras más poderosos se volvían, más distantes se sentían de los humanos. Ya no estaban sujetos a las mismas reglas, y su arrogancia comenzó a eclipsar la de los propios vigilantes. Las mujeres que habían sido tomadas por los vigilantes, ahora madres de los Nefilim, observaban con una mezcla de tristeza y desesperación el crecimiento de sus hijos. Habían dado vida a seres que eran tanto una bendición como una maldición. Las madres sabían que esos niños ya no podían ser controlados por los mortales. Ellos habían superado la naturaleza humana en todos los sentidos, y con su poder podrían fácilmente destruir todo lo que los humanos amaban. Al principio, los Nefilim se sintieron atraídos por los humanos. Querían comprender el mundo que sus padres habían creado. Deseaban interactuar, aprender. Pero a medida que su poder aumentaba, comenzaron a ver a los mortales con desprecio. Ya no veían la fragilidad humana como algo digno de respeto, sino como una debilidad que debía ser superada. Los Nefilim comenzaron a cuestionar su propia existencia, preguntándose por qué sus padres, los vigilantes, los habían creado solo para ser semejantes a los humanos, para vivir entre ellos. A medida que su poder crecía, también lo hacía su arrogancia. Se sentían como dioses, inmortales y sin igual, pero, al mismo tiempo, sus corazones no podían evitar sentir la fragilidad de su condición. Eran inmortales en un cuerpo mortal, y este constante recordatorio de su vulnerabilidad los sumía en un conflicto interno. La frustración se convirtió en ira, y la ira se convirtió en rebelión. Los Nefilim comenzaron a desafiar a sus propios padres. Los vigilantes ya no querían ser controlados, ya no querían seguir las reglas que los vigilantes les imponían. En su corazón, se sentían destinados a gobernar la tierra, a ser los señores de la humanidad y de la creación. «Nos habéis dado vida», dijo uno de los Nefilim, un joven gigante de mirada feroz, «pero no nos habéis dado libertad. ¿Por qué debemos vivir bajo vuestra sombra? Somos más que vosotros, no somos solo mortales».
No somos solo inmortales, somos algo nuevo, algo mejor. La rebelión comenzó con palabras, pero pronto se convirtió en acción. Los Nephilim, con su fuerza sobrehumana, comenzaron a desafiar las órdenes de los vigilantes. Se alzaron contra ellos, deseando tomar el control de la tierra, de los humanos, de todo lo que pudieran alcanzar. Los vigilantes, al principio, observaron con temor el crecimiento de los Nephilim. Sabían que había algo peligroso en ellos, algo que no podían controlar. Los Nephilim poseían una mezcla de lo celestial y lo terrenal, y eso los hacía impredecibles, volátiles. La rebelión de los Nephilim fue solo el principio de una serie de eventos que cambiarían el destino de la humanidad y de los cielos. La línea que separaba a los mortales de lo divino se había desdibujado, y los Nephilim eran el resultado de esa transgresión. Mientras los vigilantes se debatían entre su deber y su deseo, los Nephilim seguían su propio camino, con la mirada puesta en un futuro en el que no había lugar para los antiguos cielos ni para los seres mortales. El destino de los vigilantes y los Nephilim estaba sellado, pero el precio de esa creación no se conocería completamente hasta que las fuerzas del cielo y de la tierra se enfrentaran en una batalla que cambiaría el curso de todo lo que había sido creado. Este capítulo narra el nacimiento y crecimiento de los Nephilim, los hijos de los vigilantes y las humanas, seres con poder divino y humano. Los Nephilim representan la transgresión de los cielos, y su surgimiento desafía el orden divino establecido. La rebelión de los Nephilim marca el comienzo de un nuevo conflicto, donde ni los vigilantes ni los mortales pueden prever las consecuencias. Capítulo 6. La advertencia de Enoc. Enoc, el séptimo patriarca de la humanidad, caminaba solo, con su rostro marcado por el cansancio y la sabiduría adquirida a lo largo de los siglos. Desde su nacimiento, Enoc había sido un hombre apartado, dedicado a una vida de rectitud y obediencia a Dios. Su corazón siempre había estado lleno de fe, y su visión del mundo, a pesar de las tentaciones y las corrupciones que se alzaban en la tierra, había permanecido firme en su devoción. Pero los días que se avecinaban eran diferentes. Enoc había visto, a través de visiones dadas por Dios, el castigo que caerá sobre los vigilantes, sobre sus hijos, los Nephilim, y sobre toda la humanidad. Había sido testigo de lo que sucedía cuando los cielos y la tierra se cruzaban de manera indebida. Los hombres, ahora más poderosos y corruptos que nunca, se habían apartado de la senda recta, y la desobediencia de los vigilantes al tomar esposas humanas había alterado el orden divino de las cosas. Ahora, Enoc debía ser el heraldo de la advertencia final. Una tarde, mientras caminaba por las colinas de la tierra, Enoc sintió la presencia de algo más allá de su comprensión. Un resplandor cegador se apareció ante él, y la voz de Dios, grave y autoritaria, resonó en su corazón. Enoc, hijo de Jared, levántate y lleva mi palabra a los hombres. Diles lo que he visto. El fin de los días se acerca para aquellos que han corrompido la creación. Los vigilantes, aquellos que descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas, no quedarán sin castigo. Sus hijos, los Nephilim, serán destruidos, y la humanidad también enfrentará su juicio. Enoc, con su corazón lleno de reverencia y temor, aceptó la misión que le era encomendada. Dios le mostró la imagen de los cielos, donde una gran guerra se desataría, y la oscuridad de los castigos caería sobre los hijos de los vigilantes. Los Nephilim, aquellos gigantes nacidos de la transgresión, verían su poder desvanecerse y su existencia consumirse en las llamas del juicio. Enoc subió a una montaña alta, donde la vista de la tierra le permitió ver los campos que se extendían más allá, las aldeas donde los Nephilim habían comenzado a ejercer su poder, y los mismos vigilantes que, aunque cayeron en la tentación, aún se mantenían entre los humanos, ocultos en las sombras. Oíd, hijos de los cielos, los que habéis caído, Enoc proclamó, su voz resonando como un trueno entre las montañas. Vosotros que os habéis unido a las mujeres humanas, que habéis desobedecido la ley divina, escuchad el juicio que se os ha preparado. Vuestros hijos, los Nephilim, no serán como vosotros.
son el fruto de vuestra desobediencia, y el castigo será terrible. El cielo no puede tolerar tal abominación por más tiempo. Enoc alzó las manos al cielo, su rostro lleno de una tristeza profunda, pues sabía que no solo los vigilantes sufrirían, sino también los humanos que, seducidos por el poder, se habían dejado llevar por la corrupción. Vuestros días han terminado, continuó Enoc con firmeza. El juicio de Dios se ha decretado, y no hay escapatoria para lo que habéis sembrado. Vuestra descendencia será destruida. La tierra se purificará con el castigo que recibiréis. No habrá lugar para los Nefilim, ni para los hombres que os hayan seguido en vuestra rebelión. Enoc, al sentir el peso del juicio sobre él, se adentró en las ciudades donde los Nefilim gobernaban. Vio la arrogancia en sus ojos, la creencia de que eran más que humanos, más que los propios dioses. Pero, al igual que sus padres, su destino ya estaba sellado. Vosotros sois los gigantes de la tierra, dijo Enoc, mirando a los Nefilim con tristeza y firmeza. Vuestra fuerza no os salvará. Vuestros cuerpos colosales y vuestra inmortalidad no pueden escapar del juicio de Dios. Cuando el fin llegue, seréis reducidos a polvo. Vuestra carne será devorada por el fuego que purificará el mundo de vuestra existencia corrupta. Los Nefilim, aunque poderosos, sentían un miedo profundo al escuchar las palabras de Enoc. Sabían que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, pero su arrogancia les impedía aceptar la magnitud de su caída. El cielo, en su misericordia, no tardó en intervenir. Un gran diluvio, un castigo purificador, descendió sobre la tierra. Las aguas arrasaron con las ciudades, con los pueblos, con los Nefilim y con aquellos humanos que se habían corrompido al seguirlos. La tierra, en su dolor, comenzó a renovarse, limpiando el mundo de los pecados cometidos. Enoc, testigo de la destrucción, vio el juicio de Dios cumplido. Los Nefilim fueron consumidos por las aguas. Sus cuerpos gigantes desaparecieron bajo las olas. Los vigilantes, al haber caído en la transgresión, fueron arrastrados también por el castigo, sus almas condenadas a vagar por la eternidad como prisioneros en las sombras. Capítulo 7. El fin de los vigilantes y la destrucción de los Nefilim. La transgresión que los vigilantes habían cometido al bajar a la tierra ya no podría ser ignorada. Semjasa, el líder de los vigilantes, miraba desde lo alto de una montaña la destrucción que se desataba a su alrededor. Su alma, que alguna vez había estado en paz, ahora estaba llena de arrepentimiento y desesperación. Los Nefilim, sus hijos, habían comenzado a perecer bajo el castigo divino, y el diluvio, la purificación final de la humanidad, los arrastraba uno por uno. En su corazón, Semjasa sentía que todo lo que había construido, todo lo que había defendido, se desmoronaba en ese mismo instante. Su orgullo, su desobediencia, lo habían llevado hasta allí. Ahora no había vuelta atrás. A su alrededor, los otros vigilantes, aquellos que se habían unido a la caída, veían cómo su existencia eterna se desvanecía lentamente. Sus cuerpos celestiales, formados de luz y energía, ahora se volvían sombríos, como si la oscuridad de la transgresión los estuviera devorando. La inmortalidad que una vez disfrutaron, ahora se convertía en su mayor castigo. No solo serían castigados por su desobediencia, sino también condenados a vagar en las sombras por toda la eternidad, sin esperanza de redención. Los vigilantes, al ver que su castigo se acercaba, intentaron escapar, huir de la ira de Dios, pero su destino estaba sellado. En ese momento, la voz de Dios resonó en el vacío del cielo, una voz llena de poder y condena. Vigilantes, los que habéis desobedecido mi voluntad, pagáis por vuestra transgresión. No solo seréis castigados con la muerte, sino con una condena eterna. Vuestros cuerpos no verán la paz, y vuestras almas estarán atrapadas en la oscuridad, como sombras errantes, sin esperanza de encontrar descanso. Seréis encarcelados en lo más profundo de la tierra, donde la luz no os alcanzará jamás.
La voz de Dios era una sentencia irrevocable. Los vigilantes, atrapados por la magnitud de su propia caída, comprendieron que nunca más verían la luz ni experimentarían la paz. La eternidad sería su prisión, y la tierra sobre la que habían caminado, el único testigo de su pecado, se convertiría en su condena. Nunca verían la luz del sol ni la paz que una vez conocieron. Sus almas quedaron atrapadas en un abismo, lejos de la gracia de Dios. Los Nefilim, esos gigantes nacidos de la transgresión, fueron destruidos, sus cuerpos y almas consumidos por las aguas que purificaron la tierra. El mundo, marcado por el dolor del castigo, ahora se encontraba en el umbral de una nueva era. La humanidad, aunque golpeada por el pecado, tenía la oportunidad de redimir sus errores y caminar hacia la luz. Este capítulo finaliza la historia de los vigilantes y los Nefilim, narrando su condena eterna y la purificación del mundo a través del diluvio. Los vigilantes, castigados por su desobediencia, son condenados a vagar en las sombras eternamente, mientras que los Nefilim, sus hijos híbridos, son destruidos por las aguas. La tierra, purificada, queda preparada para una nueva humanidad, libre de la corrupción de aquellos que alteraron el equilibrio divino. Si te gustó el video, suscríbete y dime en los comentarios desde dónde nos ves. Que Dios te bendiga.